¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Bienvenidos a la parroquia de San Antonio de Padua. Soy el padre Martín Castelán, párroco de esta comunidad, perteneciente al decanato 2 de nuestra zona pastoral número 6. Vamos a participar de la reflexión del Evangelio del día de hoy, miércoles 24 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos el 30, otros el 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando escuchamos esta parábola, indudablemente viene a nosotros como una especie de espejo que nos refleja también nuestro seguimiento y la aceptación de la palabra que tenemos del Señor. Al aceptar esta palabra, indudablemente nos ponemos en cualquiera de las 4 categorías de la tierra que nos presenta esta parábola. Muchas veces podemos pensar que somos como esa tierra dura de camino, donde cae la semilla, llegan las aves y se llevan lo sembrado o lo puesto en aquella tierra. A veces nos podemos identificar también con esta semilla que cae en terreno pedregoso o la semilla que cae entre espinos. Yo creo que, para mí es algo muy consolador pensar
que no se trata simplemente de adaptarnos a qué tipo de tierra somos nosotros. Yo creo que el Señor está describiendo también un proceso de la aceptación de su palabra. Y en ese proceso de nuestro caminar y como discípulos de Jesús, indudablemente en algunos momentos sentimos que esa palabra, no llega a veces a nuestro corazón, o que encuentra también muchas dificultades para su crecimiento, o que a veces simplemente somos inconstantes. Por eso yo considero que no solo es identificarnos con algún tipo de tierra, sino más bien que dentro de la aceptación de su palabra, sepamos también vencer las dificultades que encontramos para que la palabra de Jesús dé fruto en nosotros. Indudablemente hay muchas cosas que vencer. La inconstancia, porque la vida de la palabra en nosotros necesita ser alimentada, tener raíces, tener también su camino, su itinerario espiritual, alimentarnos de la escucha de la palabra, de la frecuencia de los sacramentos, del servicio. E indudablemente también vamos a tener las dificultades que nos representa la tercera tierra, aquella semilla caída entre espinos. Es cierto que a veces las preocupaciones, las angustias, los deseos de todo lo demás pueden ahogar esta palabra en nosotros. Pero la última tierra, la tierra que hace que la semilla produzca fruto, también debe de ser, un ejemplo alentador y de la mucha comprensión que tiene Dios hacia nosotros. Porque no nos exige a todos que demos la misma respuesta, sino en ese proceso, en ese camino, en ese itinerario hacia Él. Es cierto que algunos podemos dar simplemente el 30, otros el 60, otros el 100 por uno. Lo importante es que aprendamos a dar fruto. El discernir la palabra es lo que hace que también nosotros podamos dar un fruto abundante. Pidámosle al Señor que al escuchar su palabra no seamos, como Él lo dice, oyentes olvidadizos, sino que también tengamos esta disposición para acoger, recibir, y que esa palabra, germinando en nosotros, vaya dando frutos verdaderamente de santidad y de servicio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.